Muy claro sobre lo que esta charla no es. Esta charla no es sobre tecnología, no les voy a hablar de modelos de inteligencia artificial, de cómo funcionan los LLMs, no voy a hablar de arquitecturas, ni tampoco cómo pueden usar los GPTs o los agentes para mejorar sus inversiones. Cualquiera de esos detalles obviamente va a ser obsoleto probablemente en 12, 8, 6 meses. La información dejó de ser la ventaja competitiva que fue durante décadas compañera de justamente las empresas. Los modelos de negocio que estaban construidos sobre esa ventaja enfrentan solo dos destinos posibles: adaptarse tarde o quedar directamente fuera. Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias por estar en este horario. Gracias por el tiempo. Quiero empezar con una afirmación incómoda y voy a pasar los próximos 35 minutos defendiéndola. Una parte importante de los márgenes que hoy consideramos sólidos, estables, predecibles, descansa sobre algo que está desapareciendo frente a nuestros propios ojos. Ya no descansa sobre una marca, no descansa sobre una patente, no descansa sobre una red de distribución. Descansa sobre un hecho mucho más simple y mucho más frágil. Históricamente, el cliente sabía menos que la empresa. Y esa diferencia de conocimiento, esa asimetría, en economía esa es una asimetría de información, es lo que con la inteligencia artificial hoy en día se está cerrando. El título de esta charla es a propósito: tarde o fuera. Nuestra tesis, en una sola línea, es que en una franja amplia de industrias, yo estoy empezando a pensar que es casi en el 80% de segmentos de industria. Y hoy día vamos a hablar un poco desde la industria financiera, pero no termina ahí, obviamente está en todas las industrias, creería yo. La información dejó de ser la ventaja competitiva que fue durante décadas compañera de justamente las empresas. Y cuando la información deja de ser ventaja, los modelos de negocio que estaban construidos sobre esa ventaja enfrentan solo dos destinos posibles: adaptarse tarde, con el valor ya erosionado o casi perdido, o quedar directamente fuera. No he podido observar un tercer camino que sea más cómodo que alguno de esos otros dos. Entonces, quiero ser muy claro sobre lo que esta charla no es. Esta charla no es sobre tecnología, no les voy a hablar de modelos de inteligencia artificial, de cómo funcionan los LLMs, no voy a hablar de arquitecturas, ni tampoco cómo pueden usar los GPTs o los agentes para mejorar sus inversiones. Cualquiera de esos detalles obviamente va a ser obsoleto probablemente en 12, 8, 6 meses. Lo que vamos a hablar hoy día en el slide final, y creo que lo hago para que ustedes se queden hasta el final, es un playbook para ustedes, para los inversionistas. Una forma disciplinada, casi mecánica, sistemática, de mirar una empresa cualquiera hoy día y poder separar, dentro de un margen, por supuesto, cuánto de su valor es genuinamente defendible y cuánto valor es prestado, valor que solo existe mientras el cliente no tenga la información como lo tiene la empresa, que el cliente no pueda ver, comparar o cambiar respecto a los servicios o productos que consume de esa empresa. Esa distinción, creo, y es la tesis, hoy vale más que cualquier proyección de crecimiento que les ponga en una hoja Excel. La mitad de mi carrera profesional la pasé haciendo un análisis financiero y creo que hoy día estaría muy complicado si tuviera que enfrentar la situación que estamos enfrentando en los mercados, tanto bursátiles como de commodities, etcétera, producto de este tema de la inteligencia artificial. Entonces, algo hice que sonó clic. Un segundo. Eh, bien. Paso entonces al siguiente slide. Empecemos por una pregunta. Y esto, de hecho, esta pregunta va a organizar, creo que el resto de la charla de hoy día. ¿Cuánto margen de una empresa
depende de que su cliente sepa menos. Eh, Quiero que la pensemos por unos segundos. ¿Cuánto margen, perdón, cuánto del margen de una empresa depende de que su cliente sepa menos? Es decir, que la empresa tenga más información que su cliente. No estoy preguntando si la empresa engaña a alguien, si el mercado no es justo, si no hay suficiente marco regulatorio. No, esta no es una pregunta moral. No me interesa, no nos interesa a nadie en esta charla el juicio moral. Es una pregunta estructural. eh, y por eso nos importa a los que estamos aquí en nuestro rol de inversionistas. ¿Cuánto de lo que esa empresa cobra únicamente porque del otro lado de la mesa hay alguien que no tiene suficiente información para poder negociar de igual a igual? No sé si ustedes han podido identificar alguna de estos tipos de situaciones en donde las empresas tienen más información que el cliente, pero son ejemplos muy cotidianos que los vemos día a día. El cliente que no conoce el mejor precio disponible en el mercado y que por eso acepta el primero. Ayer, por ejemplo, tuve que viajar para visitar un centro de innovación tecnológica empresarial en Iquitos. Bueno, visité dos. Y al regreso en el aeropuerto de Iquitos, yo regresaba en Latam y lamentablemente el equipo, el avión se malogró. Nos hicieron desembarcar y la típica historia, ¿no? Nos estuvieron como 3 horas diciéndonos que estaban intentar arreglarlo hasta que a las 7 de la noche nos dijeron que el vuelo había cancelado y que tenía que esperar el próximo vuelo hacia las 10 de la noche. En verdad, a mí me reprogramaron en el de las 12 porque el 10 estaba sobrevendido. Y bueno, me puse en stand-by para tratar de irme en el sobrevendido. Entonces, obviamente, cuando empezó el embarque del vuelo de las 10, yo estaba mirando ahí para calcular cuánta probabilidad tenía de que hubiera algunos sitios vacíos. Y me llamó la atención, nunca lo había visto, que empezó a llamar Latam a los pasajeros del grupo de embarque uno, luego del 2, luego del 3, luego del 4, luego del 5, y había pasado un tercio del avión. Y cuando llaman al grupo 6, la cantidad de personas que abordaron era impresionante. Entonces, mientras yo estaba esperando, empecé a preguntar por los precios, por el precio del boleto que había pagado cada pasajero, siempre en round trip, es decir, en ida y vuelta. Y era obvio que la empresa hace pricing, era diferido, era diferenciado, perdón, era impresionante. Unos habían pagado $80, otros habían pagado 250, y los habían comprado más o menos con una semana o dos de anticipación. Entonces, siempre se habla, ¿no? De cómo escoger o cómo lograr el mejor precio. Te recomiendan hacerlo los martes en la madrugada, te recomiendan limpiar tu browser de cookies, pero lo tomamos todos como normal. Es el que tiene más información sobre la demanda de los diferentes vuelos durante un día o durante días en particulares en la semana es la aerolínea. Entonces nosotros siempre tenemos menos información que la aerolínea como para poder negociar con ellos un precio justo o incluso tratar de pricear con diferentes aerolíneas, ¿no? Lamentablemente acá tenemos casi un monopolio. No tenemos muchas opciones, pero hay algunas aplicaciones o páginas web que te permiten hacer supuestamente esa diferenciación. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Las aerolíneas. eh, ¿Qué otro ejemplo les puedo llevar? La situación realmente también es que nosotros, por ejemplo, no podemos comparar fácilmente entre tres alternativas de tarjeta de crédito o de un fondo de inversión, porque son equivalentes, pero a veces la comisión cambia. Eh, yo había apuntado 3 ejemplos, a ver, perdón, 6 ejemplos, a ver, déjenme buscar acá. Uno es que donde no conocemos el mejor precio y aceptamos primero, por ejemplo, el típico caso es el tipo de cambio. Cambias dólares en la ventanilla del banco, o sea, porque quieres hacer la transacción en tu celular o en la página web del banco, o porque estás en una urgencia y no te das cuenta del spread que te están poniendo al frente. Sin embargo, creo que a todos nos ha pasado algún momento ese abrir de ojos, que vamos a una casa de cambios
o al cambista que está fuera de la agencia y te das cuenta que son varios soles por cada, a veces, cientos de dólares. Es impresionante. O el préstamo preaprobado que firmas, que te ofrece tu propio banco por la app, firmas digitalmente, que no cotizas, mientras que la otra entidad te da probablemente una tasa mucho mejor. Y cuando hablo de tasa mejor, estoy hablando de 3 o 4 eh, puntos porcentuales. Es impresionante. La otra situación es cuando no puedes comparar entre alternativas fácilmente o equivalentes, con lo que les decía, ¿no? Los tres fondos de inversión que tienen una composición similar, pero comisiones de gestión muy distintas, y el cliente no es fácil leer un fact sheet, ¿no? Cada vez es más complejo, creo. O los planes de telefonía diseñados para no poder ser comparables, te ofrecen distintos gigas, distintos beneficios, siempre hay una letra chica. De modo que tratar de comparar dos de esas opciones es casi imposible. Eso se llama en español confusología. Y es una práctica común en el mercado, hasta ahora por lo menos. Luego está firmar un contrato que no entiendes y confías porque no te queda de otra. Por ejemplo, el cronograma de crédito de un préstamo hipotecario, donde siempre pagabas ¿cómo se llama esto? El seguro de desgravamen, que pensabas que lo tenías que pagar siempre, ¿no? Te cambias de banco y te das cuenta que a pesar que la tasa de interés era similar, los plazos son similares, en las comisiones o en los gastos hay una diferencia importante, que no podías visualizarla en ese cronograma que te entregaron. El otro caso es que no te puedes llevar los datos hoy día a otro proveedor, aunque quieras. En ese préstamo de hipotecario haces un pago excepcional a través de los años, pero cuando quieres, otro banco te ofrece una mejor tasa y lo recompra, quieres llevarte esa información de historial de buen pagador y lamentablemente no lo puedes hacer y terminas comenzando de cero en el otro banco. Cambiar porque es muy costoso, lento y engorroso. A mí me está pasando, por ejemplo, quiero cambiar mi cuenta sueldo, la cuenta donde te depositan el sueldo, pero si hago eso tendría que, ¿cómo se dice esto? Redomiciliar todos los débitos automáticos, avisar a planilla, rehacer todos los pagos automáticos que tengo asociados a esa cuenta. Y me quedo más por agotamiento que por buen servicio del banco, por incluso tasas de interés. Eh, un ejemplo de eso es lo que cambió en la portabilidad de las líneas telefónicas, que antes si te ibas perdías tu número de teléfono, que era una de las cosas más importantes para hacer negocios y también para vivir, ¿no? Y finalmente, el sexto ejemplo que apunté aquí era la dependencia de un experto para interpretar, ¿no? No sé ustedes, yo tengo contadoras para pagar mis impuestos porque sinceramente es sumamente complicado. Peor es cuando estás en cuarta, quinta categoría, tienes rentas del Perú, extranjeras, etcétera. Eh, Brokers, tu corredor de seguros que te tiene que explicar bien qué dice la póliza, cómo compararlas, etcétera. Entonces, esos son varios casos en donde obviamente la empresa tiene mucha más información que nosotros y nosotros tenemos poca capacidad como agente económico para poder decidir o tomar una decisión o incluso intentar negociar con este tipo de empresas, ¿no? Entonces, esa, estos 6 ejemplos que puse es una fuente de margen. Eh, Nuevamente, este es el corazón del argumento. No estamos hablando aquí de si es legal o ilegal, si es moral, ético, no, o si es abusivo, o si es el modelo de negocio. No estamos hablando de eso. Eh, la realidad es que así, con esa simetría de información, se construyó gran parte de la industria de la industria del último siglo, en tanto en servicios como en productos. Y el punto central de esta charla que vamos a desarrollar a continuación es que cada una de esas situaciones, los 6 ejemplos que les ponían y algunos otros que ustedes hayan podido pensar, está siendo atacada por dos fuerzas simultáneamente, por dos fuerzas que llegaron casi juntas. Eh, la portabilidad de tus datos, es decir, que tú te puedas llevar los datos, que sean tuyos, que te das la propiedad de tus datos y que tú decidas qué hacer con esos datos, qué compartir y qué no compartir, o hasta cuándo compartirlos y de hecho llevártelos cuando te desafilias de un servicio o un producto de una empresa, y la inteligencia artificial. Eh, no son dos efectos,
perdón, no, no es uno de estos efectos, son los dos. Entonces, la pregunta para ustedes, nuevamente, nuestro rol de inversionistas esta noche, eh, probablemente sea difícil de responder, sobre todo con honestidad frente a las inversiones que hoy día ustedes pueden tener, ¿no? De las empresas que tienen hoy en su cartera de inversión, ¿cuántas ganan dinero, al menos en parte, porque su cliente sabe menos? Es decir, porque existe una asimetría de información y ellos tienen más información que los clientes, que son los que finalmente producen el revenue para ellos. Si la respuesta para alguno de ustedes en su portafolio de inversión es bastante, eh, no es necesariamente un mal portafolio, pero obviamente probablemente salgan con un trabajo pendiente esta noche con esa posición, y es mejor hacerlo antes que el mercado lo haga por ustedes. Entonces, hacia allí quiero exponer algunas recomendaciones. Entonces, para entender qué es exactamente lo que está en riesgo, primero hay que nombrar bien lo que se vendía. Y la respuesta incómoda es que muchas empresas durante mucho tiempo no vendían, o hasta ahora venden algunas, solo un producto. Vendían esta asimetría de las que les he estado hablando. El producto era el envoltorio visible, lo que pagábamos, ¿no? Lo recibíamos en nuestra factura, pero el margen real venía de la diferencia de información entre ellos y los clientes de ellos. El producto justificaba el precio de lista, pero claro, la asimetría de información justificaba el sobreprecio. ¿Por qué podía el intermediario capturar ese valor año tras año, década tras década? Por seis razones que se repiten en mi observación personal, creo que en todos los sectores. Sí, en todos los sectores. Uno es que tenía información exclusiva, que literalmente nadie más poseía. Hoy, de hecho, estoy pensándolo, en el mundo de las Big Techs, hoy día, me di cuenta de algo. La semana pasada estaba en una conferencia en París y expusieron Google y no sé, un PhD de LinkedIn, que ellos hacen como, no sé, hacen información para el mercado de trabajo. Y todos nos dábamos cuenta la cantidad de datos que tienen ellos y que solo tienen ellos. Esos datos son riquísimos. Imagínense los puntos de datos que encontramos en LinkedIn, no solamente la información demográfica, laboral, sino también todos los comentarios, todos los likes a los posts, los follows, las conexiones. De hecho, LinkedIn rentabiliza esa información, pero obviamente ellos son los únicos que tienen toda esa información en el mercado. Lo mismo para Google. Y el ejemplo local, ¿por qué no? Sería hoy día Yape, ¿no? Yape tiene una cantidad de puntos de datos que ningún otro banco tiene, y eso va a provocar que existe esta simetría de información, no solamente de ellos hacia sus clientes, sino también de ellos hacia otros bancos, y van a tener una ventaja competitiva que yo creo ya empieza a preocupar al regulador. Entonces, la segunda característica es que dominaba un lenguaje complejo, pólizas, prospectos, tasas efectivas anuales, el TCA, cláusulas de letra chica, que el cliente promedio y el cliente promedio para abajo no manejaba y no, obviamente no tenía cómo manejar. Eh, la otra característica es que controlaba la distribución, era el único canal por donde podía realizarse la transacción. Con la información que tenía podía evaluar mejor el riesgo, porque obviamente tenía los datos históricos, modelos, conocía mejor al cliente que cualquier otro competidor que pudiera llegar de afuera y sin historia. Y por encima de todo, sí, por encima de todo, había barreras de entrada porque era muy costoso intentar comparar o cambiar de ese proveedor. Cada una de estas situaciones se traducía, sí, se traducía al final del día en una fricción para nosotros, ¿no? Para el cliente. Y esto no es un fenómeno solamente bancario, que como les digo, mi experiencia en banca me hizo tomar ese ejemplo para anclar toda la teoría que les estoy contando.
sino para todos. Es transversal. Seguros, sector inmobiliario, salud, educación, consultoría, minería, construcción. Una parte sustancial de los márgenes históricos proviene exactamente de esas diferencias de información. Cuando ustedes valoran una empresa antes de decidir hacer su inversión, eh, de cualquiera de estos sectores, eh, y toman, miran el EBITDA, por ejemplo, una porción de ese número es en realidad el precio de la asimetría. Ese margen ahí que les decía que es el sobreprecio por la asimetría de información. No está etiquetado, obviamente, así en el estado de ganancias y pérdidas. No hay una nota del auditor a valorar eso. No es tampoco goodwill, que se pueda ver en los estados financieros. No hay una línea en el bottom line de ingresos por asimetría de información, pero está ahí, escondido dentro de ese margen bruto. La pregunta entonces para todos nosotros es si esa asimetría es defendible o no lo es en el contexto de esta era de inteligencia artificial generativa e inteligencia artificial agéntica. Para responderla, digamos, de una forma educada, con seriedad, antes de hablar de inteligencia artificial siquiera, primero hay que entender cómo es que esa asimetría de información estaba protegida, porque la asimetría nunca se sostuvo sobre una sola cosa, y si no separamos esas partes, ese foundation que soporta la asimetría, vamos a leer mal el riesgo, y lo que yo quiero es que ustedes hoy día, sobre todo, entiendan bien ese riesgo, ¿no? Tres muros protegían la renta. Entonces, la asimetría se sostenía en tres pilares distintos. Eh, Porque creo que es importante separarlos, porque si los confunden o si los entienden como uno solo, van a leer mal el riesgo de las empresas que probablemente tengan en su portafolio. Van a creer que una empresa está protegida cuando validan el pilar uno, pero van a dejar de validar el pilar 2 y 3. Entonces, el primer pilar es el acceso. El argumento del incumbente es simple, ¿no? Solo yo tengo los datos. En el sistema financiero, el banco concentra toda tu historia financiera, completa, cada movimiento de años. La central de riesgo se creó en el 98, creo, y ahora la Super, después de más de 30 años, está a punto de remodelarla, ¿no? De revampearla. El argumento de defensa pasa a que solo yo tengo los datos, concentro toda tu historia financiera completo, cada movimiento, cada transacción. eh, Mientras el competidor no vea esa información, si ustedes tienen un banco principal y el otro banco no puede ver la información y ustedes no pueden llevarle esa información al otro banco, sencillamente ustedes no van a poder cotizar en otros bancos de una forma eficaz o eficiente, y los otros bancos no van a poder ofrecerle tampoco nada mejor, porque no sabe lo suficiente de nosotros como para poder hacerlo. La ignorancia del competidor es literalmente parte de ese foundation, el foundation número uno, ¿no? El segundo pilar es la interpretación. Supongamos por un momento que el dato circula libremente cuando ya el primer muro cae, ¿no? Nos dicen ya. Nuevamente, para ejemplos prácticos, estamos en el sistema financiero y entramos a Open Banking y nos dicen que podemos llevarnos nuestros datos y podemos compartirlo con otros bancos. Eh, pero el argumento de defensa en este segundo muro de interpretación viene por otro lado. Solo yo sé qué significan esos datos. Por ejemplo, eh, esos, para seguro de vida, solo un actuario puede leer un riesgo de seguro o un modelo de actuario, una tabla de actuarial. Un analista para poder modelar el riesgo de crédito y con esos datos obtener nuestro score. Entonces, el dato crudo, a veces, por sí mismo, no nos sirve a nosotros. Es una hoja de números o ¿cómo es? Un texto plano, pero lo que sirve entonces ahí es la interpretación,
y la interpretación históricamente es escasa, lenta y cara, ¿no? Imagínense ahora con formatos de datos no estructurados o semi-estructurados como un JSON, se vuelve mucho más complicado incluso que un, ¿cómo se dice? Un data table. Y el tercer pilar es la acción. Y este creo que es el menos visible o el más subestimado de estos otros, comparado con los otros dos. Es el que nadie pone en sus modelos de evaluación, hasta ahora no lo he visto. Es que, ¿cómo se los explico? Imagínense que dos bancos tienen eh, eh, sus datos y los entienden perfectamente y entienden perfectamente cómo usar esos datos para modelar nuestro riesgo de originación, nuestro riesgo de default, digamos, la capacidad de pago que tenemos para los préstamos que nos puedan dar. Y saben con total claridad que existe una opción mejor. Ellos tienen la visibilidad de que puede haber un precio que podemos encontrar que sea mejor que los que esos dos bancos pueden ofrecer. Esos dos bancos van a incluso intentar retenernos con transacciones, con papeleo. Eh, por ejemplo, nos pueden decir que tenemos que calcular el pago del préstamo total para poder salir, o hay inercia, eh, cerrar y abrir una cuenta a veces es complicado. Ese tercer muro es el que retiene el cliente incluso cuando ya sabemos que hay una mejor opción afuera en otro banco. Entonces, estos tres pilares se los estoy poniendo justamente con el ejemplo de finanzas, de banca, porque ya deben saber todos ustedes que está entrando Revolut, que es el primer banco 100% digital en Perú, ya tiene autorización y dentro de muy poco va a empezar a funcionar. Y estos tres pilares van a desaparecer para el resto de bancos tradicionales. Entonces, ahí se va a perder ese poder que tienen los bancos tradicionales de esa asimetría de poder. Entonces, con esta información, quiero que retengan esta secuencia en su cabeza, porque creo que es literalmente la columna vertebral del assessment o de la evaluación que ustedes pueden hacer. Open Banking ataca el primer muro, es decir, libera el acceso al dato. Ustedes van a poder llevarse los datos, van a poder decir banco X, ya no quiero que tengas mis datos, bórralos, me llevo mis datos al banco Y, se los doy también al banco Z, etc. El segundo pilar es la inteligencia artificial. Esa interpretación la vuelve barata, de hecho, creo que casi gratuita. Ustedes le dan un contrato a su GPT de preferencia y obviamente GPT se los va a poder recomendar. Dependiendo el modelo que estén usando, van a tener que confiar más o menos en eso, ¿no? Por ejemplo, Cloud Legal para contratos en Perú todavía no está 100% afinado, va a mejorar, pero igual es una herramienta impresionante. Y los agentes, esa inteligencia artificial agéntica, que creo que ahí es donde esto dejó de ser un debate intenso y se vuelve una cuestión seria para la valoración, van a atacar el tercero. Si, eh, Creo que es importante que defina lo que es un agente. Básicamente es un resultado de una inteligencia artificial que ejerce una acción. Por ejemplo, eh, nosotros en un futuro cercano vamos a tener agentes que puedan estar cazando recompras de deudas. Y si el agente encuentra por nosotros un banco que ofrece una tasa más baja que la tasa donde tenemos un préstamo hipotecario, un préstamo personal, etcétera, simplemente la gente va y ejecuta la acción de cambiarnos. Ese trámite del papeleo, del temor, cierro, no cierro, lo hace la gente. Cambiar una cuenta de sueldo, el agente se puede encargar incluso de hacer toda esta logística de la repatriación de los datos, ¿no? Cambiar las cuentas en nuestras suscripciones, pedir la tarjeta de débito nueva, etcétera. Entonces, tres pilares, tres olas sucesivas que van a golpear estos pilares, los van a tirar probablemente, y los tres ya empezaron, ¿no? Open Banking, la super de banca está en todo el proceso de legislación, de dejar todo listo. Eh, Está entrando Revolut, todos tenemos acceso a GPTs y espero que pronto, todos los que estamos en esta call,
sepamos también cómo ser agentes y orquestarlos en nuestros ecosistemas en casa o en el trabajo para que puedan tomar decisiones por nosotros. Entonces, hasta aquí les expliqué estos tres pilares que van a ser choqueados o golpeados por estos tres efectos. Y entonces, mm, vamos a entrar en detalle a cada uno de estos shocks, ¿no? A estos efectos. Hay alguien que está en el lobby, lo voy a dejar entrar. Primero veamos al primer pilar cayendo, porque esto ya no, o sea, lo que no quiero es que esto sea un ejercicio teórico, sino que mostrarles qué está ocurriendo afuera, en la vida real, y de hecho con regulación empujándolo. Open Banking o Open Finance, para hacerlo más amplio, en su esencia es una decisión de política pública. El dato financiero deja de pertenecerle al banco que lo custodia y pasa a ser mm, portable por nosotros, por el cliente, con nuestro consentimiento explícito. Suena técnico, medio complicado, pero es una norma más. Las consecuencias obviamente no lo son en absoluto, no son complejas. Comparen esas dos columnas que tienen de banca cerrada y Open Finance. Um, Cada fila es una pieza del foso que se mueve del lugar. ¿Cómo se acuerdan el foso marítimo? Bueno, se mueve del lugar y va a provocar un terremoto, un maremoto en la placa tectónica, perdón. Entonces, en banca cerrada, el banco concentra toda la historia financiera del cliente. En Open Banking, el cliente autoriza la portabilidad de esa historia a quien él decida. Antes, un competidor solo veía una imagen parcial y borrosa de la persona. Ahora nos va a conocer tal y como nos conoce nuestro banco principal. Ahora, quiero ser honesto con todos ustedes. Y creo que un relato ingenuo no les va a servir a ustedes para tomar decisiones de inversión. Eh, Esta renta de la información asimétrica no es que va a desaparecer, muy probablemente se va a renegociar, que son dos cosas muy distintas. Las disputas recientes entre bancos y fintechs, si se debe cobrar o no por el acceso a los datos, muestran exactamente eso. El valor de los datos sigue ahí sobre la mesa intacto y lo que está en juego es entre quiénes se reparte, bancos, agregadores, que son Bisanet, etcétera, fintechs y clientes. Sí. Bueno, y el gobierno con el ITF, ¿no? Así que la pregunta de inversión correcta no es si esta renta producto de la simetría de información muere, sino es quién termina quedándose con ella y esa pelea recién empieza. Y más aún en Perú, que recién Revolut está por entrar, ya se quiere hacer un nuevo banco. Creo que el que la lea bien hoy, esta noche o poco después, va a estar en una posición mucho más competitiva mañana. Entonces, Open Banking por sí solo hace una sola cosa, mueve datos de un lado a otro. Y el dato crudo, como les decía hace un rato, dependiendo de qué industria sea, a veces necesita una interpretación mm, muy sólida. Entonces, la inteligencia artificial es precisamente lo que convierte ese dato en algo accionable. Toma el mismo flujo de transacciones que Open Banking liberó y lo transforma en capacidad de pago, en patrones de gasto, en probabilidad de muerte, en estimación de riesgo crediticio, en proyección de necesidades futuras, en un plan de ahorros, en una probabilidad de abandonos, etcétera. Entonces, la frase que quiero que se lleven de esta lámina, eh, si descartan todo lo demás, o sea, si solamente van a tener esto en la cabeza, es que la portabilidad del dato, el hecho de que ustedes se pueden llevar los datos a otro banco, reduce la asimetría, pero la portabilidad de la inteligencia artificial reduce otra distinta. Son dos golpes separados, en dos pilares separados. El primero cae con el dato que se va en Open Banking, pero el segundo muro cae cuando la capacidad de interpretar ese dato deja de ser escasa. Entonces, y acá quiero ser bastante enfático con ustedes y me voy a arriesgar porque todavía no hay suficiente data histórica como para validar o rechazar la hipótesis, pero yo estoy sumamente convencido de mi observación personal es que, a pesar de que hay herramientas de inteligencia artificial, no todos la están usando o no todos la están usando bien. Entonces,
lo veo en diferentes situaciones, en la academia, en mi propia empresa, a pesar de que tenemos licencias para que todos los colaboradores usen un GPT, no todos lo usan. Entonces, el efecto sobre la competencia va a ser brutal, porque no va a cambiar al jugador, pero va a cambiar la estructura de costos de toda la industria a la vez. Hasta hace muy poco, interpretar ciertas transacciones solamente la podían hacer analistas especializados. No sé si alguno de ustedes invirtió en real estate, por ejemplo, un departamento, una casa en Miami. Entender esos estados financieros, esas proyecciones, había que tener un componente importante de entendimiento de ese modelo de real estate compartido, en donde compras parte de la idea que todavía no está ejecutada del real estate. Entonces, antes tenías que contratar un analista, probablemente hoy con tu GPT, siempre por supuesto revisado después por un humano, es mucho más sencillo. Entonces, ese es el segundo pilar que cae con la IA. Y llegamos al tercer pilar, que para mí creo que es el más importante de los tres, solamente porque somos peruanos y venimos de una historia, por lo menos los de mi generación, venimos de una historia de que teníamos que hacer cola, filas para comprar absolutamente todo. Pero paradójicamente es el menos discutido en este tipo de conversaciones, ¿no? Todo el mundo habla de datos y de modelos, pero casi nadie habla de quién aprieta el botón final, ¿no? Quién es el decision maker. Lo llamo, y es un concepto que estoy trabajando, espero poder publicarlo pronto, la inteligencia artificial generativa como un tercer agente, no como una herramienta, sino como un agente, en este caso digital, ¿no? Antes la relación era banco-cliente, ahora es banco-agente-cliente. No como herramienta, sino como un agente. Entonces, pensemos en la estructura de la relación. Hoy es bilateral, de un lado el cliente, del otro lado el banco, con casi toda la simetría de información a favor, perdón, del banco. Es una negociación entre un profesional y un aficionado, porque nosotros no tenemos suficiente datos ni tampoco tenemos suficiente capacidad de interpretar esos datos. Lo que está apareciendo y que va a redefinir el juego entero es un tercer agente o jugador que se sienta en la misma mesa, pero entre nosotros, o sea, el cliente y el banco. Y esta gente de inteligencia artificial, por primera vez en la historia, va a estar del lado del cliente, no del banco, con la capacidad analítica que antes solo tenía la institución. Es impresionante cómo se ha democratizado el acceso a estos GPTs. Por ejemplo, lo puede tener un banco internacional, lo podemos tener nosotros. Sí, es preocupante lo que pasó el fin de semana pasado, que Estados Unidos prohibió el uso de Fable, uno de los modelos de Claude. Y sí, va a ser un problema si, por ejemplo, en algún momento las empresas tienen acceso a un, no sé, modelo 5 y nosotros solo un modelo 4. Pero bueno, por ahora eso todavía no ha pasado. Entonces, ¿qué puede hacer concretamente ese agente que se está sentando entre nosotros y el banco? Eh, Puede consolidar todas nuestras cuentas, de todos nuestros bancos y de todas nuestras tarjetas en un solo lugar. Puede interpretar nuestros patrones de consumo y de ahorro, incluso mejor que nosotros mismos. Puede comparar productos en diferentes bancos. Puede revisar comisiones por uso de línea, cuestionarlas una por una. Puede mandar correos o reclamos al banco para pedir explicaciones sobre las comisiones. Puede solicitar mejores condiciones a nombre nuestro, con nuestra autorización. Puede negociar sin la emoción del agente económico. El agente económico es un ser racional. Ustedes lo deben saber porque son inversionistas. Todos estos efectos irracionales de los que sufrimos los inversionistas como agentes económicos no los va a tener este agente digital. Y nosotros, mientras la gente está haciendo todo esto, nosotros no vamos a tener que mover ni un solo dedo, ¿no? Entonces, en ese momento, en el momento en que nosotros ya no tenemos un costo transaccional, se cae todo este tercer pilar. Entonces, acá viene el matiz que separa un análisis serio de un hype, y por eso le dedico esta lámina entera. La asimetría nuevamente no va a desaparecer, va a migrar. El poder no se va a evaporar, va a cambiar de manos, esperemos que se balancee. Quien lea esto como que la inteligencia artificial va a democratizar y aplanar todas las rentas, va a ser muy optimista, pero probablemente va a tomar muy malas decisiones de inversión, porque va a vender lo que no se debe vender y va a perderse de comprar lo que se podría comprar. La destrucción de unas rentas es, y ustedes lo saben muy bien, simultáneamente el dinero se mueve, ¿no? Que se destruyen algunas rentas, es la creación de otras.
Entonces, probablemente la formulación precisa sea esta y conviene guardarla, ¿no? La inteligencia artificial puede democratizar el acceso a la información y exactamente al mismo tiempo concentrar el poder de interpretarla. Las dos cosas juntas en la misma frase sin contradicción. El cliente accede a muchísimo más datos de los que accedía antes, pero quien diseña, entrena y opera el modelo que interpreta toda esa información concentra una ventaja nueva de una naturaleza distinta de la anterior. Ustedes muy bien saben que uno de los pocos, una industria que estuvo representada en los que tienen acceso a Mythos, que es esta gran versión del modelo de Anthropic, de Claude, que supuestamente puede destruir al mundo, es un banco. Entonces, esa renta por asimetría de información no se va a destruir, se va a desplazar. Hay que ver hacia qué lado de esa mesa que comentábamos se va a ir esa información. Eh, entonces, hay un punto importante que como inversionistas ustedes no pueden ignorar, porque trae un riesgo regulatorio importante. Los datos transaccionales detallados combinados con modelos de inteligencia artificial, sea Machine Learning tradicional o IA generativa, permiten inferir características sensibles que el cliente nunca declaró de manera explícita, ¿no? Una condición de salud que se puede adivinar por las farmacias y por los medicamentos donde compramos, una situación laboral precaria que se puede leer en la volatilidad de nuestros ingresos, etcétera. Hay leyes que protegen esa información. Entonces, por el lado regulatorio, también puede venir un efecto que termine de acomodar ese movimiento de datos, de información, y que termine de acomodar esa asimetría de información, ¿no? En otras palabras, es la promesa incumplida de la inclusión financiera. Entonces, tratemos de bajar toda esa arquitectura a la pregunta más práctica de todas. ¿Quién pierde? Y acá voy a ser totalmente deliberado. No, cada vez que lo digo, voy a ser insistente. No voy a nombrar empresas, obviamente, voy a nombrar modelos de negocio. Por lo que, lo que ven en este slide no es una compañía con nombre ni con logo, es una forma de ganar dinero, ¿no? Y ustedes van a poder identificar fácilmente en su portafolio cuáles de estas empresas podrían ustedes tener. Están expuestos, primero que nada, a los intermediarios que viven fundamentalmente de que la información sea difícil de comparar. Los negocios cuyo margen depende de precios opacos, de que no se pueda saber fácilmente cuánto cobra el de al lado. Asesores que, siendo honestos como nosotros mismos, aportan sobre todo acceso a información que en realidad es pública y que el cliente pronto podrá obtener solo, gratis en segundos. El otro día estaba discutiendo en nuestra empresa que cuando compramos informes legales, eh, casi nunca leemos los 8 o 9 hojas de antecedentes y no nos vamos de frente a la conclusión. Eh, Podríamos empezar a cuestionar cuánto nos están costando esas 8 o 9 hojas, ¿no? Eh, Otro tipo es las instituciones cuya ventaja competitiva descanse en datos encerrados que no se puedan portar, los productos indiferenciados que sobreviven únicamente por la inercia del cliente, eh, los procesos manuales con altos costos de análisis que la automatización vuelve sencillamente antieconómicos de la noche a la mañana, contabilidad podría ser, diseño, y quizás el más peligroso de todos para una valoración sean aquellas organizaciones que confunden escala histórica con lealtad futura. No sé si han visto el precio de Nike, no sé si alguien tiene impresiones ahí, eh, pero tener millones de clientes hoy no significa absolutamente nada si retenerlos dependía de que comparar y cambiar fuera difícil. Y eso obviamente acaba de volverse fácil. Así que la pregunta que le deben hacer al evaluar cada empresa que tienen en su portafolio es brutalmente simple y los invito a hacérselas en voz alta, no se queden con la pregunta en la cabeza, exprésenla. Eh, ¿El cliente permanece porque ama el producto o porque no puede comparar ni cambiar? Es una pregunta que incomoda y por eso es valiosa. Si la respuesta es obviamente que es porque no puede cambiar ni comparar, se va a ir. Ese ingreso está prestado, no es propio, y obviamente como es prestado, los que dependen de una barrera que se está cayendo, esa asimetría de información,
no merecen el mismo múltiplo que los ingresos de aquellas empresas que son ingresos propios. El mercado todavía les está pagando lo mismo, pero por no mucho tiempo. Entonces ahora damos vuelta a la moneda, porque sería un error grave salir de acá pensando que esto es solo destrucción de valor y que hay que correr a vender. La misma ola que comprime ciertas rentas va a volver escasas otras cosas, y lo escaso, por definición económica, es obviamente más valioso, tiene mayor precio. Entonces, la pregunta no solamente es quién muere, sino también quién puede capturar valor cuando la información deja de ser el margen. Entonces, ahí estoy poniendo algunos tipos de empresas que o de negocios, de modelos que van a quedar en pie y que conviene tenerlas en cuenta con un checklist mental: la confianza y la reputación, que no se descargan de ningún modelo y que se construyen en años de cumplimiento; la licencia regulatoria, que es una barrera legal genuina y no se va a poder replicar con un software de inteligencia artificial por más bueno que sea; el balance y la capacidad de asumir riesgos, porque al final del día alguien tiene que poner el capital real cuando se presta de verdad, y eso no lo hace todavía un algoritmo; la distribución física y digital, los datos propietarios legítimamente obtenidos, subrayo legítimamente, eh, y la integración profunda en los procesos críticos del cliente, esa que cuesta automatizar porque está muy, muy, muy profundizada; la capacidad de ejecución, que sigue siendo sorprendentemente rara; los activos físicos, relaciones de largo plazo, y la responsabilidad cuando algo falla, que es algo que un modelo no asume. Cuando hay un error, cuando se pierde dinero, alguien tiene que responder legal y económicamente. Y esa capacidad de responder tiene un valor enorme que no se automatiza. Ya ustedes deben conocer los ejemplos en los que, no sé, una aerolínea canadiense usó un agente de IA y se fueron a juicio, y el juez le dijo que el agente de IA no es responsable y que ellos tenían que pagar, y perdieron un montón de plata. Así hay varios ejemplos. Entonces, antes que esta charla suene demasiado optimista respecto a la transparencia, una advertencia que me parece importante: más información no significa de manera automática un mercado más transparente. Esa es la paradoja y es profundamente contraintuitiva, así que conviene desarmarla con cuidado, porque es donde se equivocan los análisis ingenuos. El problema es que la misma inteligencia artificial que abarata interpretar datos, también abarata en la misma proporción producir ruido convincente. Vuelve barato, casi gratuito, generar informes que parecen expertos, pero no lo son; publicidad hiperpersonalizada, calibrada quirúrgicamente a nuestras debilidades específicas; comparaciones que parecen ser neutrales, objetivas, pero que tienen sesgos a favor de quien las produce, etcétera. Entonces, ese mismo valor que está creando la inteligencia artificial generativa también crea ruido y que puede ensordecer nuestras decisiones de inversión. Entonces, hasta aquí usé banca como ejemplo, y lo hice completamente a propósito porque Open Banking puso el primer ejemplo nítido en Perú, es lo que estábamos hablando todos. Eh, es un ejemplo regulado y que es bastante observable. Todos tenemos productos bancarios. Es el caso típico de laboratorio. Pero quiero ser enfático: Open Banking es solo el tráiler, la película es muchísimo más grande, no vamos a tener tiempo, obviamente, de hecho se nos acabó el tiempo ya. Pero la misma comprensión que vimos operar en esta industria bancaria cruza a industrias enteras con exactamente el mismo patrón estructural. Ahí en la tabla van a ver otras industrias que se repite con una limpieza casi incómoda, las mismas modalidades que habíamos estado observando en banca. Entonces la pregunta deja de ser la que todo el mundo repite en los paneles, en los titulares: ¿qué sector usa más inteligencia artificial? Que en verdad es una pregunta casi vacía, porque la respuesta nuestra es todos, todos. Educación. ¿Cuáles han sido los sectores más raros? Cosméticos, empresas tipo Madre Natura. eh, ¿Qué empresas raras he visto que están usando inteligencia artificial? Hay, ¿cómo se llama esto? Eh, Empresas de salud, estas que te sacan los exámenes para ir a que te digan que estás apto para trabajar. Ofrecen servicios de psicología para ambiente laboral, y ahora incluso están incluyendo servicios de psicología y acompañamiento para aquellos trabajadores que tienen que censurar contenido, que están mirando todo el día fotos o videos y que tienen que etiquetar manualmente. eh,
qué cosa es contenido inapropiado. Terminan muy perturbados y por eso necesitan este acompañamiento. Entonces, la verdad, música, arte, cine, poesía, literatura, filosofía, todos están ya siendo impactados, en mi observación personal, por la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se opera todo esto en la práctica frente a una empresa concreta antes de comprometer capital de verdad? Lo reduzco a 4 preguntas. Es el filtro mínimo que yo aplicaría a cualquier nombre antes de mirar un múltiplo o una proyección. ¿Qué sabe la empresa que los demás no saben? ¿Por qué los demás no pueden conocerlo? ¿La IA y la portabilidad eliminan esa barrera? ¿Qué recurso escaso queda después? Esas 4 preguntas son básicas para poder hacer esa valorización que todo el mundo está esperando. Llevemos todo esto finalmente al único lugar que de verdad importa como inversionistas, que es el análisis del dinero, la valoración. La pregunta operativa, la que hay que poder responder con un número. ¿Cuánto evita de esta empresa? Depende de una asimetría información frágil. No del evita en abstractos, sino de la composición interna peso por peso. Lo que propongo es partir el margen en 2 categorías y mirarlas por separado, casi como 2 empresas distintas conviviendo como un grupo económico. De un lado, la renta defendible, la que proviene de la marca, de la escala, de la ejecución, de la confianza, de la regulación, de la red, de la logística, y esa renta va a sobrevivir a la transparencia. Si mañana el cliente lo supiera absolutamente todo, va a seguir ahí intacto. Del otro lado, la renta vulnerable, la que proviene de opacidad, complejidad artificial deliberada, modelos difíciles, datos cautivos, desconocimiento del cliente y de la fricción de cambio, los costos transaccionales. Esa renta vive de que el cliente sepa menos y cuando el cliente sepa más, va a perderla. Entonces, esa es la conexión directa con el precio y es la parte que el mercado, en mi observación personal, todavía no descuenta bien. Y por eso hay una oportunidad ahí. Una empresa puede parecer perfectamente estable porque sus márgenes históricos son estables trimestre tras trimestre, año tras año, y los analistas extrapolan esa estabilidad hacia el futuro, pero, y este es el punto que me cuesta internalizar, es que la estabilidad de ese margen y la durabilidad de la fuente de ese margen son 2 cosas completamente distintas, casi como la capacidad de hacer revenue y la valorización de mercado de empresas como Nvidia o el propio Anthropic. Entonces, el margen puede verse sólido el trimestre pasado, sólido este trimestre y proyectarse sólido el próximo, mientras la única fuente que lo sostiene se está evaporando silenciosamente por debajo sin aparecer todavía en ningún número porque no lo estamos midiendo. Y cuando finalmente aparezcan los números, va a ser ya demasiado tarde para nosotros inversionistas para poder venderse bien, para poder salir de esa posición. Entonces el reprecio siempre va a ser violento. Por eso nuestro trabajo, hoy más que nunca, es mirar la fuente del margen, no solamente la serie histórica del margen, y separar en esos 2 componentes que les presenté en el slide anterior. Nos acabamos de tiempo, van a tener este slide impreso, que es el playbook que les prometía al inicio de la presentación. Son 7 preguntas. ¿Cuál es la simetría que sostiene este negocio? La IA lo elimina, lo reduce o lo refuerza. ¿Quién pasa a controlar la interfaz con el cliente? ¿Quién posee los datos, permisos y feedback? ¿Quién captura el ahorro generado? ¿Qué nuevo cuello de botella se vuelve escaso? Y finalmente, ¿cuánto de esa información ya está en el precio? Bueno, muchísimas gracias. Abro el piso para preguntas. Gracias, Rafael, excelente. Ha sido, la verdad, una ponencia bastante buena. Por ahí tenemos un par de preguntas. Bueno, Sebastián nos comentaba respecto al tema que si los bancos no se adaptan, simplemente la gente va a tomar otras opciones, se irá. Y Carlos nos pregunta, en un punto comentabas que lo más importante es la validación humana. ¿Crees que la IA como herramienta explorativa, asistente, es buena, pero para la toma final de decisión no? Gracias, Rafa. A ver, ¿crees que la IA como herramienta explorativa asistente es buena? Pero no. A ver, lo que a mí me está pasando es que para mí la IA dejó de ser un tool, una herramienta. Este, en un proceso de decisión, por supuesto, igual que antes que hubiera la IA o que hubiera otras herramientas, nosotros teníamos que hacer ese trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, hacía análisis financieros, construía las hojas Excel, me demoraba, no sé, trabajaba en Citibank, me demoraba, no sé, semanas haciendo. De ahí iba a un roadshow, sacaba información de los posibles inversionistas, hacíamos las presentaciones, etcétera. Hoy, por supuesto, sí, tengo IAs que me ayudan a hacer los Excels, que me ayudan a hacer las presentaciones, que me ayudan incluso a identificar a los inversionistas que van a estar, dónde van a estar sentados, de qué les hablo, etcétera. Sí, me ayudan. Pero mi proceso
O sea, ese proceso no está construido en base a estas herramientas desconectadas, sino es que es un proceso que está integrado como cuando estaba en mi cerebro. Entonces, para mí, mi relación con mis agentes o con mis GPTs son de como asistentes, como analistas, son agentes digitales. Entonces, yo les recomendaría no hacer esa separación entre herramienta y decisión, porque al final, nuevamente, nosotros como inversionistas somos agentes económicos y racionales. Nuestras decisiones, por más alto nuestro IQ, no siempre son racionales. Por eso existe la teoría de juegos. Entonces, al AI, igual al AI tradicional también, lo tenemos que ver como un agente más, como un analista, como un partner, como un mentor, si quieren, pero no como una herramienta. Porque si lo vemos como una herramienta y separamos nuestro proceso de decisión, vamos a maximizar nuestro componente irracional en vez de aumentar nuestra capacidad. Excelente, Rafael. Ahí también Alejandro nos dejaba un comentario, excelente tema. Creo que lo más importante es la adaptación en todo ámbito, en el sector en el que estemos. Si no hay adaptación, no Sí, creceremos. ese es un buenísimo comentario, Alejandro. Gracias. Otra recomendación en base a ese comentario. O sea, esta charla es de nosotros como inversionistas invirtiendo en empresas, ¿no? Entonces, ahí lo que dice Alejandro, no sé si ustedes, como les decía, yo fui banquero de inversión y por ejemplo, mercado de lácteos, Gloria Laibe. Existe, o sea, yo pienso, Gloria quería tener a Laibe para decir que no era un monopolio y cuando ibas a investigar a Laibe, veías al accionariado, al dueño y podías distinguir, digamos, la capacidad de adaptación. Entonces, para eso que comenta Alejandro, nosotros como inversionistas en esas empresas, una muy buena variable que no he puesto yo sería justamente poder analizar qué tan adaptable es ese directorio y gobierno corporativo que maneja las empresas donde nosotros tenemos el dinero puesto.